En esta clase vamos a comenzar con el práctico correspondiente a la unidad 3, en la que nos vamos a enfocar en la problemática demográfica, social y económica de la Federación Rusa, así como vamos a echar un vistazo a la dimensión geopolítica de la situación actual de este país. Desde ya sé que trata de una problemática por demás compleja, en la cual simplemente vamos a tirar algunas puntas interpretativas para tener un panorama general lo más completo posible, pero sabiendo que no podemos dar cuenta de la totalidad de elementos que entran en juego. El caso de Rusia es muy particular porque se trata del país más extenso del mundo, que tiene una larga y compleja historia de la que vamos a dar algunas puntas para tener en cuenta. En esta clase los textos que vamos a mencionar son el de Zhukovsky de la involución periférica de Rusia, que corresponde a la bibliografía de los teóricos, pero es un buen punto de comienzo, una buena forma de abarcar la totalidad de cuestiones que vamos a trabajar en estas dos clases, porque da un panorama general de la situación actual de la Federación Rusa. Y por otro lado vamos a trabajar sobre los textos de Descamps, que se llama Rusia enfrenta al vacío, y el de Bonnet sobre la migración en Rusia. La Federación Rusa en la actualidad es el país, el Estado-nación más extenso del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa una porción fundamental de ese gran continente euroasiático del que hablamos previamente. Ocupa la totalidad de la frontera norte de Asia y buena parte de Europa Oriental, y en términos demográficos cuenta con alrededor de 145 millones de habitantes, ocupando el 9º lugar a nivel mundial, y cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. Debe tenerse en cuenta que la historia de Rusia es en gran medida la historia de lo que ha sucedido en esas estepas, en ese área pivot de la que hablaba Mackinder. Hay que tener en cuenta en primer lugar que los eslavos son un conjunto de pueblos que ocupan buena parte de ese área pivot y también de Europa central y oriental, a la cual pertenecen como gran familia cultural y étnica los rusos. El primer antecedente histórico de lo que es hoy Rusia lo constituye la Rus de Kiev, que fue un protoestado de la Alta Edad Media, que, como su nombre lo indica, tenía como capital la ciudad de Kiev, que hoy es la capital ucraniana, y que llegó a abarcar territorios hasta el mar Báltico. Esa Rus de Kiev es el origen común histórico que tienen los actuales pueblos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Es importante tener en cuenta eso para comprender las relaciones que establecen hasta el día de hoy, muchas veces con contradicciones, con tensiones, estos tres países. Lo siguiente, en términos históricos, esa Rus de Kiev se constituye en el siglo IX después de Cristo y va a durar más o menos hasta el siglo XII. Con el tiempo, una vez que esa Rus de Kiev se diluye, va a emerger el Principado de Moscú como heredero político y cultural de esa unidad territorial previa. Ese Principado de Moscú, con el tiempo, estamos hablando ya de los siglos XV y XVI, se va a convertir en lo que se llama el zarato de Moscú. Van a aparecer los zares como figura que intenta recrear la idea de los césares del Imperio Romano de Oriente, y en 1721 Pedro el Grande conforma el Imperio Ruso, que con el tiempo va a lograr extender sus dominios territoriales hasta el Océano Pacífico. El Imperio Ruso, con el tiempo, ya entrado el siglo XIX, se va a convertir en un actor preponderante de la política europea, al ser un factor de poder fundamental que va a intervenir en distintas
guerras en distintos conflictos, ya desde la época de las guerras napoleónicas. No obstante, hay que tener en cuenta que en términos económicos y productivos, estamos hablando ya del momento de la primera y luego de la segunda revolución industrial, la segunda mitad del siglo XIX, ocupaba un lugar, si se quiere, periférico, ya que su desarrollo industrial era bastante pobre y continuaba dependiendo en gran medida de una producción agraria en la que primaban relaciones de producción a veces de tipo precapitalistas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se va a dar la Revolución Rusa de 1917, que da por terminado el Imperio Ruso, Rusia no era el centro del capitalismo donde, según la predicción de Marx, se iba a dar la revolución socialista. Por el contrario, fueron las contradicciones profundas que vivía un imperio en decadencia, que estaba metido en el pantanal de la Primera Guerra Mundial, las que van a dar lugar, también por la habilidad política de Vladimir Lenin y los bolcheviques, a la primera experiencia de una revolución socialista del siglo XX, encabezada por obreros y campesinos, que iba a inaugurar una nueva etapa histórica. Lo importante, y eso ya es lo que nos permite entrar en el razonamiento que hace Zhukovsky en su texto, es que Rusia ocupaba hasta la revolución bolchevique un lugar periférico en el concierto internacional, o de una semiperiferia si se quiere. No era el principal centro de acumulación, la principal economía mundial, y luego, durante la experiencia soviética, va a ocupar un lugar de centralidad económica y geopolítica a nivel mundial. Eso es lo que se va a expresar sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que se va a configurar el tablero geopolítico de la Guerra Fría, en la cual la Unión Soviética va a ocupar uno de los polos de poder en lucha, logrando tener una capacidad de intervención militar, económica y también ideológica de escala mundial. Más allá de las valoraciones que se puedan hacer sobre la experiencia soviética y del debate teórico que podamos tener sobre si fue realmente de carácter socialista o no, es innegable que Rusia vivió un acelerado proceso de evolución de sus fuerzas productivas, de expansión de su capacidad de transformación de la naturaleza y de la propia sociedad, que se puede expresar en el hecho de que en el transcurso de menos de 2 generaciones Rusia pasó de tener una producción agraria de características, según algunos autores, feudal, a competir mano a mano en la carrera espacial contra los Estados Unidos. El estancamiento económico que se empieza a vivir a partir de los años 70 y se profundiza durante los 80, así como la imposibilidad de contrarrestar o de alguna manera equiparar el salto productivo, organizativo y tecnológico que se da en el ámbito de las potencias capitalistas a partir de la crisis del petróleo del 73 y la reconfiguración del fordismo hacia el esquema post-fordista, son tal vez los factores que ayudan a explicar la crisis y posterior disolución de la Unión Soviética a principios de los años 90. Zhukovsky va a conceptualizar esta crisis en términos del agotamiento del estatismo industrialista, del socialismo real, como se lo llamó desde Occidente. En esto influyen otros factores, otros sucesos fundamentales como el accidente nuclear de Chernóbil a nivel de la política interna, y en el contexto internacional la crisis que supone la invasión frustrada en Afganistán de fines de los años 70 y la contraofensiva neoliberal del eje Reagan-Thatcher, que va a
dominar el escenario político de los años 80. Zhukovsky plantea básicamente que luego de la disolución de la Unión Soviética, tanto Rusia, que va a quedar como heredera geopolítica y en el derecho internacional de la Unión Soviética, como el resto de las ex repúblicas socialistas, van a sufrir un proceso de involución estructural para retornar a una situación de periferia o bien de semiperiferia, abandonando la centralidad que habían ocupado durante la Guerra Fría. Esta involución, este abandono de los marcos del socialismo real implicaron una reinserción del espacio económico y social productivo de Rusia y del resto de las repúblicas socialistas en el capitalismo global en un momento de profunda avanzada del esquema neoliberal. Es decir, no se reinsertó Rusia en el estado de bienestar keynesiano de los años 50 y 60, por ejemplo, sino en un momento en el que en el resto de los países del ámbito capitalista se estaba avanzando en la desarticulación de ese estado de bienestar, lo cual implica una avanzada muy profunda del capital sobre la fuerza de trabajo. Esto se tradujo, entre otras cosas, en las privatizaciones, en la desindustrialización, en el desarme tecnológico, en la primarización de la economía y en el restablecimiento de una sociedad dividida en clases sociales. Tal como habíamos analizado en la clase en la que discutimos las cuestiones rurales en Europa Oriental, estamos hablando de un momento de relanzamiento de la acumulación capitalista en un espacio productivo y social que se había apartado de esas relaciones de producción, por lo cual se relanza un ciclo de acumulación en base a la desposesión de las poblaciones y los territorios ahí presentes, en base a la imposición de nuevas formas de organización social que implicaron profundas consecuencias a nivel social, económico y, como vamos a ver, también demográfico. Ustedes pueden ver ahí un mapa en el que se muestra cómo se fue dando en muy poco tiempo la salida de las distintas repúblicas socialistas de lo que era la Unión Soviética. Los años 90 en Rusia fueron una década de profundos cambios, de profunda crisis de legitimidad del orden político y de una avanzada muy fuerte de intereses económicos que ya se estaban incubando en la época de la Unión Soviética y que explotaron en este momento, consolidándose como una nueva burguesía de carácter oligárquico extremadamente concentrada, basada en la apropiación de lo que eran empresas y recursos de carácter estatal, de carácter público. La contracara de esto fue un desmantelamiento de la salud y la educación públicas, entre otros servicios sociales, que dejaron desguarnecidos a una población que ya se encontraba desde los años 70-80 atravesando un proceso de envejecimiento demográfico. Sobre fines de esa década y durante los años 2000 emerge la figura de Vladimir Putin, que había sido parte de la burocracia soviética, como una figura de poder que logra revertir la caída de Rusia con posterioridad a la disolución de la Unión Soviética y reposicionar a la Federación como un actor político de peso. Sin embargo, no se trató obviamente de un retorno a una situación previa, sino el hecho de que logró rearticular nuevamente un relato y una correlación de fuerzas favorable a su interior para aprovechar ciertas ventajas comparativas como la enorme disponibilidad de recursos naturales, especialmente hidrocarburíferos y gasíferos. Esa recomposición de un lugar geopolítico de relevancia
para Rusia, lo cual se va a ver cada vez más nítidamente con el transcurrir de los años y en la medida en que el liderazgo internacional de Estados Unidos se va horadando, se basa en algunas cuestiones que son heredadas de la época soviética, como el gran poderío militar y un relativo desarrollo industrial relevante, pero no oculta que, como dice Zhukovsky, los principales nodos de acumulación global que tienen que ver con las finanzas mundiales y la tecnología no pasan por Rusia, no están centrados en Rusia. Por lo tanto, se trata de una posición semiperiférica ante la cual se busca posicionarse con fuerza, apelando a una estrategia de lo que el autor llama un activismo geopolítico, en la que la relación con China va a cobrar una importancia fundamental. Volviendo a la cuestión demográfica, lo importante para tener en cuenta es que, además de ser una población envejecida, la rusa, ¿no?, lo cual es una situación compartida con gran parte de los países europeos y con muchos de los países que han vivido experiencias socialistas, como el caso de Cuba, por ejemplo. En Rusia se ha vivido en los últimos años, en las últimas décadas, un proceso de liso y llano despoblamiento, es decir, no se alcanzó la tasa de reemplazo de la población y se ha verificado una pérdida en términos absolutos de población. Ustedes pueden ver ahí un cuadro en el que se ve el total de crecimiento poblacional de Rusia, el crecimiento demográfico desde el año 1990 hasta el 2017 y el crecimiento natural, el crecimiento vegetativo, así como el saldo migratorio. Lo que se puede ver es que durante los años 90 se da a principios de esa década un crecimiento por un saldo migratorio positivo y una estabilización posterior de ese saldo migratorio que no deja de ser positivo, mientras que el crecimiento vegetativo sufre una brusca caída y una que dura toda la década y hasta bien entrados los años 2000, y que recién en la década que acaba de terminar se logra recuperar hasta llegar a la tasa de reemplazo. El saldo total de ese crecimiento demográfico marca una caída muy fuerte, sobre todo alrededor de los años 2000, 2001, 2002, y una recuperación en los años subsiguientes que de todos modos no logra equiparar la situación previa de principios de los años 90. Esta situación puede ser abordada, entre otras cosas, a través de lo que se conoce como la teoría de la transición demográfica, que es un esquema que intentó modelizar la experiencia de los países europeos, de los países capitalistas, en base a establecer una relación entre comportamiento demográfico y transformaciones sociales y productivas, básicamente tratando de universalizar la experiencia que fue el de la transición del feudalismo al capitalismo y de la revolución industrial. Básicamente la transición demográfica lo que dice es que con el desarrollo de las fuerzas productivas y de la urbanización, las sociedades transitan justamente una transición desde un comportamiento de altas tasas de natalidad y mortalidad que redundan en un crecimiento poblacional limitado hacia un crecimiento muy fuerte de la población y finalmente una estabilización en el momento en que
tanto la tasa de natalidad como de mortalidad se estabilizan en valores mucho menores. Esa teoría, en su momento hasta el siglo XX, tenía 4 fases en el momento en que esas sociedades capitalistas estaban maduras. Lo que se está discutiendo es la posibilidad de agregar una 5ª fase, que ustedes la pueden ver en ese esquema, para lo cual Rusia sería un ejemplo por demás dramático, en el que esa estabilización de la población da lugar a un declive en términos absolutos por el aumento de la tasa de mortalidad respecto a la tasa de natalidad. Lo relevante del caso ruso es que esa situación se vio agravada y en gran medida desencadenada por el colapso de la Unión Soviética y el trauma a nivel social y económico que supuso la reintroducción de las relaciones de producción capitalistas en Rusia y en el resto de las ex repúblicas socialistas soviéticas. El envejecimiento de la población rusa ya venía de la época soviética, en la que se había difundido, por ejemplo, el control de la natalidad a través del aborto. Se vio profundizado hasta niveles dramáticos por esa crisis social que implicó la disolución de la Unión Soviética. Con el tiempo, sobre todo durante el gobierno de Putin, se establecieron distintas políticas natalistas para incentivar el aumento de la natalidad y revertir esa situación de despoblamiento. Si podemos fijarnos en el gráfico nuevamente, vamos a ver que esas políticas han tenido un alcance limitado que no logra contrarrestar del todo la caída demográfica previa. Hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones, las cuestiones demográficas, tienen una gran inercia que se arrastra durante décadas y que se logran revertir o agravar en el transcurso de varias generaciones, que es, por ejemplo, lo que se puede ver en el texto de Descamps, Rusia enfrente al vacío, en el que la campana que se muestra de la población masculina y femenina rusa puede marcar, se pueden ver la huella de distintos procesos y de distintos hechos históricos en la composición de la población. En cuanto a los flujos migratorios, que son la otra parte que explica los vaivenes demográficos de Rusia, es necesario en principio tener en cuenta una situación paradójica, que es la siguiente. Ustedes tienen ahí un mapa en el que se ve la diversidad étnica del territorio de la Federación Rusa, donde hay pueblos de los más variados orígenes y en los cuales los rusos eslavos, cristianos ortodoxos, son una mayoría, pero no son la totalidad de la población. Y al mismo tiempo, esa población tiene ciertas características en común con población que está por fuera de las fronteras rusas, sobre todo en Ucrania y en Bielorrusia, pero también en otros países del Asia Central que fueron también repúblicas socialistas soviéticas. Por lo tanto, desde el punto de vista étnico se puede decir que lo hegemónico es la identidad rusa cristiana ortodoxa, que tiene a su vez al interior del territorio otredades étnicas, culturales y religiosas, como sucede con la población musulmana del Daguestán, con los chechenos y con ese complejo tablero que es el Cáucaso, y población con un mayor nivel de identificación cultural e histórica por fuera de las fronteras rusas, sobre todo en el oriente ucraniano, que es el que va a estar hoy en pie de guerra en contra de el occidente propiamente ucraniano y más pro-occidental. Otro elemento que complica aún más el panorama es que las regiones
más activas desde el punto de vista demográfico, que más crecimiento demográfico vegetativo sobre todo tienen, son estas regiones de religión musulmana y que no son, desde el punto de vista étnico, eslavos o bien rusos hegemónicos, por así decirlo, entre muchas comillas. En esas regiones, estamos hablando sobre todo del Cáucaso, la presencia del Estado ruso es por demás represiva, y eso tiene que ver sobre todo con la época de la rebelión chechena de fines de los 90 y principios de los 2000, que fue duramente reprimida a sangre y fuego. Como ustedes pueden ver en el texto de Pilar Bonet, lo que sucedió luego de la caída de la Unión Soviética es que buena parte de la población de lengua y cultura rusa que estaba en otras repúblicas socialistas volvió a Rusia, y eso le permitió rejuvenecer y revigorizar de alguna manera a su población, pero eso tuvo como contraparte la pérdida de influencia política y cultural en esa periferia, en ese espacio postsoviético en la cual Rusia siente que tiene un lugar de primacía y un lugar de liderazgo. Entonces, ante la situación de encogimiento de su población económicamente activa, la disyuntiva que se plantea es repatriar rusos o mantener la influencia externa en esos territorios. Otra tensión muy presente en este panorama, la cuestión del nacionalismo como ideología oficial que se utiliza para explicar y justificar este resurgimiento nacional justamente, y que es también un impedimento o una traba para la asimilación de nuevas corrientes migratorias que permitan rejuvenecer esa demografía tan castigada por lo sucedido en las últimas décadas. Como suele pasar lamentablemente en muchos otros contextos, esa ideología de la exclusión, de la persecución, del desprecio, es lo que permite también que la población inmigrante de otras raíces étnicas y culturales sufra situaciones de precariedad y de explotación. Para concluir esta clase, lo que hay que señalar es que en el fondo lo que se está operando, lo que se ha operado en estos años de resurgimiento de Rusia como una potencia, si se quiere, semiperiférica, es una transformación productiva en la que el desarrollo fuertemente industrial de la etapa soviética ha dado paso a un patrón de acumulación centrado en la explotación de riquezas naturales, que son hoy en día la gran carta de negociación a nivel geopolítico, junto con la herencia del poderío militar que tiene hoy Rusia para hacer lugar a su agenda. Dejamos planteado para la próxima clase, en la que nos vamos a centrar en la cuestión geopolítica de Rusia, que esa gran actividad, ese activismo geopolítico, como le llama Zhukovsky, que ha tenido Rusia con Putin a la cabeza, es un intento de superar carencias de carácter económico, en las cuales el objetivo fundamental es recuperar también un control sobre su periferia inmediata, teniendo en cuenta que Rusia hoy es un actor importante, pero en definitiva un actor secundario en una disputa geopolítica mayor, que es la puja entre Estados Unidos y China. Es un actor que no tiene la centralidad que tuvo en años anteriores a lo largo del siglo XX. Algo que también le está sucediendo a Europa Occidental, que está perdiendo importancia geopolítica y económica.